de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen alguna duda para que siga avanzando? Respecto a la resta de los... ¿Podría explicar una vez más, por favor? Ya, sí, sí puedo. ¿Hay alguna cosa más? Sí, Inge, sobre las letras, por favor. Sobre los sistemas de numeración con letras. Exactamente, por favor, Inge. Ya. Ok. Inge, un favorcito más sobre igual el sistema de numeración con letras, pero en división también podría volver a explicar, por favor. Voy a anotar, ¿ya? Uno es la resta. Podemos matar varias cosas bien. La división. Y sistemas de numeración con letras. Ya. Les comparto mi pantalla en un momentito. Y vamos a hacer lo siguiente. Me dicen si ven mi pantalla. ¿La ven? Sí. Sí, Inge. Sí, Inge, se logra ver. Ya. Ok, vamos a poner un background de ese color para que podamos trabajar. ¿Verdad? Ya. Me piden, aclarar un poquito lo que es las restas, sistemas de numeración que tienen que ver con letras y la división, ¿no? A ver, empezaremos por los sistemas de numeración que tienen letras. Cuando nosotros definimos un sistema de numeración, ¿ya? Si nosotros definimos, por ejemplo, un sistema de numeración cualquiera, lo primero que se te pide es escribir la base, ¿no es cierto? Tienes que definir la base. ¿Sí? Y luego tienes que definir un alfabeto. A eso se llama alfabeto dentro de lo que es los sistemas de numeración. ¿Ya? Y el alfabeto, fíjense, el tamaño del alfabeto tiene que ser igual a la base. Hasta el momento nosotros, ¿qué símbolos primitivos, sencillos, conocemos que tienen para nuestro entender? Fíjense, que tienen la cualidad de un número. Los símbolos que nosotros manejamos como números son del 0 al 9, ¿correcto? Entonces, esos símbolos, ¿por qué los conocemos así a nivel mundial? Porque nosotros hemos adoptado a nivel mundial también un sistema de numeración decimal. Y es por eso que del 0 al 9, esto para nosotros ya tiene una representación y está asociado a un valor numérico. Pero cuando nosotros tenemos un sistema de numeración cuya base es mayor al 10 que nosotros conocemos, fíjense, la cantidad de símbolos que nosotros asociamos en la vida cotidiana como número, que tienen solamente, ocupan un lugarcito, no alcanza, ¿cierto? Entonces, del 0 al 9, fíjense cuántos distintos símbolos hay. Hay 10 símbolos, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera tener una base mayor a 10, de lo que nosotros entendemos, ¿no ve? Como nuestro 10, vamos a tener que utilizar estos 10 símbolos más algunas letras. ¿Ya? Algunas letras. ¿Por qué utilizamos letras? Podríamos utilizar cualquier cosa, cualquier símbolo. Por ejemplo, pesos, un numeral, arroba, lo que quieras podrías utilizar. Pero ¿por qué no utilizamos esos signos, digamos, o esos símbolos que están disponibles en nuestro teclado o en nuestro lenguaje? Porque la mayoría de esos símbolos están asociados también a alguna operación matemática, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos algunas letras y vamos a utilizar las letras del abecedario, como también tenemos costumbre. ¿Y cómo vamos a utilizar las letras del abecedario? En orden, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para nosotros es natural que A sea menor que B, B sea menor que C, C sea menor que D. Entonces estamos aprovechando este conocimiento que tú tienes de tu vida cotidiana normal, de tu realidad que vives. Y nosotros esto ya dominamos desde chiquitos, ¿no es cierto? Nos han enseñado el abecedario. Y no vamos a utilizar minúsculas, vamos a utilizar puras mayúsculas, ¿de acuerdo? Para que estén a la altura de los números. ¿Está bien? Entonces, si nos falta, digamos, símbolos en el sistema de numeración, vamos a empezar a utilizar letras. Por ejemplo, si quisiéramos modelar el sistema de numeración de base 14, fíjense, la base 14 en sistema de numeración 14 se escribe 10, siempre, ¿de acuerdo? El alfabeto, fíjense, debería ser entonces este. Estos símbolos tiene el alfabeto del sistema de numeración 14. Los 10 que conocemos comúnmente con una valoración directa al número. Y vamos a utilizar tantas letras como me falte para completar. Ahorita, ¿cuántos símbolos hay aquí? 10. ¿Cuántos me faltan? 4. Entonces voy a ir en orden. Fíjense, A, B, C, D. ¿De acuerdo? Entonces, este es en mi entendimiento, fíjense, en sistema de numeración decimal. Ya, esto ya es sistema de numeración base 14. Ya, esto es en sistema de numeración 14. ¿De acuerdo? El 14, ¿cómo se escribe en sistema de numeración 14? Como la primera composición numeral que se compone del 1 y el 0. ¿Ya? El alfabeto del sistema de numeración 14 es este. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Lo siguiente que tenemos que darle es valores absolutos. A cada uno de estos símbolos le vamos a dar un valor absoluto, que encima, usualmente los símbolos, fíjense, del alfabeto, siempre los vamos a poner en orden, de acuerdo a su valor absoluto. ¿Eso qué significa? Que 9 es menor que A es menor que B es menor que C y que C es menor que D. Obviamente 0 menor que 1, 1 menor que 2, ¿de acuerdo? Por el valor absoluto que le vamos a dar. Entonces aquí al 0 le vamos a dar valor absoluto de 0, al 1 de 1, al 2 de 2, al valor que conocemos. Al 9, 9. A la A nomás en sistema de numeración 14. Pero si nosotros quisiéramos entender esto en sistema de numeración decimal, que es lo que dominamos, esto sería 1, 2, 3, 9. ¿Este a quién le correspondería? Al número 10. ¿Este a quién le correspondería? Al número 11. ¿Este a quién le correspondería? Al número 12. Y ¿este a quién le correspondería? Al número 13. Recuerden que en este sistema de numeración no puede haber un símbolo que tenga valor 14, ¿correcto? Porque el 14 en este sistema de numeración ya es una composición numeral. ¿Se entiende? Sí. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, fíjense, el último valor absoluto. ¿Se entiende? Dime. Dime. El último valor absoluto que le corresponde a un símbolo del alfabeto, fíjense, es 3. ¿De acuerdo? Y acá también se repite, fíjense, si nuestro sistema de numeración es 10, el último valor absoluto que le corresponde a este símbolo, que es 9, que es 1 menos que el 10, ¿correcto? Este es 1 menos que el 14, que el 10 en su sistema de numeración. Entonces, a partir de ahora, fíjense, las letras, vamos a utilizarlas para completar la simbología del alfabeto base del sistema de numeración. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, ¿por qué necesitamos aprender esto? Porque un sistema de numeración 2 a la K que se utiliza muchísimo para software y demás, para definir códigos y todo, es el hexadecimal. Y el hexadecimal utiliza letritas. ¿De acuerdo? Para nominar, para poner un valor numeral. Entonces, nosotros tenemos que saber que esas letras
representan un valor numeral dentro de ese sistema de numeración. ¿De acuerdo? En el sistema de numeración base 14, el A vale A, el B vale B. ¿Ya? Porque, fíjense, el 10 para nosotros en sistema de numeración 14 ya significa la base. ¿De acuerdo? Pero en nuestro entendimiento decimal así correspondería. Ok. ¿Qué podemos hacer con estos sistemas de numeración? Vamos a agarrar este 14 para explicar todo, ¿ya? Nosotros podemos hacer las operaciones y podemos hacer composición numeral. Fíjense, ¿hasta cuándo puedo obtener números de una sola cifra en este sistema de numeración 14? Puedo tener hasta el D, ya que en términos decimales sería este el 13. Solamente se usa una cifra. A ver, entonces los números, ¿cómo se van construyendo en este sistema de numeración? Los números se construyen así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. Luego viene 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C y 1D. Ya todos estos son menores al 2, 0, 21, 22 y así. Así se componen los números. ¿De acuerdo? Esto significa una base. Esto significa dos bases. ¿Correcto? ¿Esto qué significaría? Tres bases. ¿Cierto? Así. ¿Ya? Y obviamente fíjense qué significa el 100, que significa base al cuadrado. ¿Correcto? En términos de cualquier sistema de numeración. Y en este caso, como la base en nuestro entendimiento decimal es 14, en sistema de numeración 14 es equivalente a 14 elevado al cuadrado en sistema de numeración decimal. ¿Está bien? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, cuando nosotros hacemos operaciones en este sistema de numeración, pues básicamente podemos definir operaciones de manera bastante específica, solamente haciendo la famosa tabla de 14 por 14, ¿cierto? No necesito saber la suma de valores de números. En realidad, cómo se define la suma, la resta, la multiplicación, la división, sobre la base de los símbolos del alfabeto. Vamos a hacer la resta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué símbolos del alfabeto yo tengo? Tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tengo mucho espacio. Nos vamos a crear una nueva hojita, ¿ya? Una nueva página. Y le digo, vamos a tener la resta, ¿no? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. Y por aquí lo mismo, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. ¿Correcto? Ok, definamos la resta. Nuestra resta la vamos a definir así. Dice, 0 más 0 es 0, acarreamos 0. 0 menos 1, fíjense, 0 es más chiquito que 1, ¿no? Entonces, si el minuendo es menor que el sustraendo, minuendo, ¿cuál es el primero? Siempre me confundo. Minuendo es lo que vamos restando, ¿no? Sustraendo es lo que vamos, a lo que le quitamos, ¿cierto? Sí. Sí, ¿me ven? Entonces, a ver, al revés estamos, ¿cierto? El minuendo creo que es lo que se resta. No, minuendo sustrae. Está bien. Alguien ha tocado
Ceder. Ok, entonces si el minuendo, o sea, el de arriba, ¿no ve? Es menor que el sustraendo, ¿qué habíamos dicho? Lo que vamos a hacer es decirle base menos el sustraendo más el minuendo. Eso va a ser el resultado. ¿Cierto? Y ni bien hacemos eso, esto es el resultado. Fíjense, esto es el resultado. Y ni bien hacemos eso, el acarreo, fíjense, la llevadita que se llama, va a ser 1. Y siempre el 1 va como sustraendo. Pero si m es mayor que el sustraendo, entonces es sencillo. El resultado, por definición, ¿qué cosa es? Es m menos s, ¿no? Y el acarreo, por definición, aquí, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, aquí le digo, 0 es menor que 1. Entonces, ¿qué le digo? Base menos 1, fíjense, la base es 14, menos 1 es d, ¿cierto? Y ni bien he utilizado la base, acarreo 1. Correcto, aquí le digo 0 menos 2, 0 es más chiquito, entonces le digo base menos 2 sería c, más 0, c, ¿cierto? Pero ni bien he utilizado una base, acarreo 1. 0 menos 3, 0 es más chiquito que 3, entonces le digo base, que sería 14, ¿cierto? Menos 3, eso es b, ¿ya? Pero ni bien hemos utilizado una base, acarreamos 1, ¿sí? Así se llena esta tabla, coma, ¿no? Base menos 4, 14 menos 4 es a más 0, a, y acarreamos 1. 0 menos 5, 0 es más chiquito que 5, entonces le digo base menos 5, 14 menos 5 es 9, más 0, 9, pero ni bien hemos usado una base, acarreamos. Estoy utilizando esto, ¿ya? 0 menos 6, 0 es chiquito, entonces base menos 6, esto es 8, más 0, 8, acarreamos 1. Y ahora si ustedes se fijan, esta tabla tiene una forma, fíjense, tiene un patrón. 0, D, C, B, A, 9, 8. Aquí, ¿qué le tocaría ser? 7, 1. Aquí, 6, 1. Aquí, 5, 1. Acá, 4, 1. Acá, 3, 1. Aquí, 2, 1. Y aquí no le queda otra que ser 1, 1. A ver. 0 es más chiquito que D. Base menos D, D es el último, fíjense, es 1 antes a la base, entonces es 1. Ni bien he usado la base, acarreamos 1. ¿Correcto? Ahora le digo acá, 1 menos 0 es 1, acarreamos 0. 1 menos 1, 0, acarreamos 0. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora acá? Dice 1 menos 2, fíjense, 1 es más chico que 2. Entonces le digo, base menos 2 sería C. Más 1 sería D. Y acarreamos 1. ¿Cierto? 1 menos 3, 1 es más chiquito que 3. Entonces le digo, base menos 3, eso es B. Más 1, C. Y ni bien hemos usado una base, acarreamos 1. ¿Sí? 1 menos 4, 1 es más chiquito que 4. Entonces le digo base menos 4 es A, más 1 es B. Y acarreamos 1. Fíjense, siempre este orden, ¿no ve? A más B más 1, ¿cuánto sería B? En fin, ya tiene un orden esto. Y así, fíjense, esta tabla nuevamente tiene un comportamiento. Me imagino que este es 9,1, este es 8,1, este es 7,1, este es 6,1. Este es 5, 1, este es 4, 1, este es 3, 1, este es 2, 1. Verificamos, 1 menos D, 1 es más chiquito que D. Base menos D, 1, más 1, 2. Ese es el resultado. Y ni bien usamos base, acarreamos 1 como sustraen. ¿De acuerdo? Eso. ¿Está bien? Así se hace la resta. ¿Se entiende?
En cualquier lugar, por ejemplo, si hacemos esta fila, ¿no? 7 menos 0, este es 7, acarreamos 0. 7 menos 1, 6, acarreamos 0. 7 menos 2, 5, acarreamos 0. 7 menos 3, 4, acarreamos 0. 7 menos 4, 3, acarreamos 0. 7 menos 5, 2, acarreamos 0. 7 menos 6, 1, acarreamos 0. 7 menos 7, 0, acarreamos 0. 7 menos 8, 7 es más chiquito que 8, entonces le digo base menos 8 es 6, más 7 es D. Entonces D, acarreamos 1. ¿Ya? 7 es más chiquito que 9, entonces le digo base menos 9 es 5, más 7 es C. Entonces acarreamos 1. ¿No? 7 menos A, 7 es más chiquito que A. Base menos A es 4. 4 más 7 es B. Esto B, 1. ¿Sí? A ver, al 7 le sumamos 4. 1, 2, 3, 4. B. ¿Correcto? 7 menos B. 7 es más chiquito que B. Entonces le digo base menos B es 3. 3 más 7. 7, 1, 2, 3 es A. ¿Correcto? A y acarreamos 1. Y por el mismo comportamiento, este debe ser 9 y este debe ser 8. ¿Se entiende? Esa es la regla. Sí, ¿Ya? Y les cuento que esto que acabo de hacer se aplica para cualquier sistema de numeración que respeta el teorema general de los sistemas, ¿no? El teorema fundamental de los sistemas de numeración posicional. Hice una consulta. Dime. La anterior diapositiva que nos mostraba la composición de los números. Ajá. Para la composición de los números, sí o sí se tiene que utilizar solo los símbolos que se está utilizando en la base, ¿verdad? Sí. Sí. Digamos, llegamos a 100 y luego utilizamos la letra A, después la B, la C y la D, ¿no? Así como está acá en la composición. Fíjate, nosotros llegamos aquí. El siguiente grupo de composición sería 30, ¿no es cierto? El siguiente grupo sería 30. 30, 31, así hasta que llegues con 3D. Luego vendría el siguiente grupo, 40, 41, 42, así hasta 4D. ¿Ves? Lo último que harías es D0, D1, D2, D3, así hasta D. Y luego recién empiezas de a 3. Ah, ya está bien, gracias. Y luego vendría el 10 con 0, 10 con 1, 10 con 2, 10 así es. 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3, 10 con D. ¿Qué sería el último grupo, digamos, de 2? Sería este, D con D. Empiezas ese último de 2, porque aquí hemos empezado este de 2 con toditos. ¿Cierto? Sí, listo. Y ahora empiezo este D. Sería DD, este, fíjate, con 0. DD con 1. DD con 2, así, hasta DD con D. Y luego recién saltamos al 1000. ¿Cierto? Esto sería equivalente a la base elevado al cubo. En nuestro sistema decimal, entendimiento decimal, esto es 14 elevado al cubo. ¿Correcto? Sí, Liz, gracias. Eso. ¿Ya? Y esta forma de hacer la numeración, fíjate, la composición numeral me asegura una relación de orden entre los valores. Y por esa razón es que nosotros le damos el valor 0 a este símbolo 0, 1 a este símbolo 1, para no complicarnos la vida, porque si quisiéramos lo podríamos poner al revés, que este símbolo 0 signifique 13. Podemos, les cuento, hacer
incluso intercalar, ¿no ves? 0A, 1B, así. Si quieren, así podrían definir ese alfabeto. Pero ahorita, ¿por qué lo hacemos así? Por practicidad. Porque no queremos estar volviendo a aprender, ¿no ve? El valor absoluto de un símbolo si es que cambiamos de, ¿qué se llama? De sistema de numeración. Porque, disculpe, sí, ¿cuánto valdría de 0 en decimal? de 0 en decimal, 13 por 14. 13 veces la base. Esto, fíjate, el 1, 0 significa una vez la base, 2 veces la base, 3 veces la base, 4 veces la base, d veces la base. Y esto sería equivalente a decir base, bases. ¿Se entiende? Más o menos. Esto en sistema decimal, el D que significa 13. Ese por 14, 13 por pero 14. ¿y el 100? El 100, 14 por 14. Es 14 al cuadrado. Esto es base, bases. Recuerda que esto es 14 en sistema de numeración 14. El 1, 0 siempre es 14, siempre es la base en el sistema de numeración. ¿Se entiende? Siempre. Esa es una regla. Gracias. ¿Alguna otra duda? Todo claro, Alicia. Ok, entonces así se resta, ¿no ves? Se define así. Y una vez que tienes esto aplica, les cuento que esta forma de hacer aplica para cualquier sistema de numeración posicional. Y es algorítmico, les cuento. ¿Y por qué a nosotros nos interesa esta forma de hacer? Porque esta es la forma que se va a utilizar para hacer diseño circuital. Esto del acarreo para mí es importante. ¿Por qué yo no digo, no ve, que la suma de 7 más 7 es 14? No, yo voy a decir que 7 más 7 es 4, acarreo 1. ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy preparando para composición numeral y eso es algorítmico. Entonces va a acarreo y luego ese acarreo con las cifras de la siguiente posición se empieza a hacer la suma. Y eso ya es un procedimiento más sistemático, ¿correcto? Tiene muchas ventajas pensar así. Uno, eso. Lo otro es que tienes que aprender a sumar solamente para los símbolos básicos del alfabeto. Obviamente, mientras más grande es la base, más grande va a ser tu tabla, ¿no? Pero después no debería haber lío. A ver, vamos a restar en sistema de numeración 14. Todo esto estamos haciendo para el sistema de numeración 14. Entonces, completamente válido estos números, ¿no es cierto? Si yo tengo por ejemplo, un 0, y quiero restarle al 2, A, B, 7, 9, ¿no? Pasemos a restar. 0 menos 9, 0 es más chiquito, entonces le digo base menos 9 es 5, más 0, esto es 5, ¿cierto? Acarreamos 1. C menos 1 es B, ¿cierto? B menos 7 es 4, acarreamos 0, ¿no? A menos 0, A. A menos B, A más chiquito que B, ¿ven? Entonces le digo base menos B, eso sería 3, más A sería 13, ¿correcto? Esto sería en realidad D, ¿no? Y acabamos de llevar una base. 4 menos 1, esto es 3. 3 es más chiquito que A, entonces le digo base y acarreamos, ¿no? Base menos A es 4. 4 más 3 es 7. ¿Cierto? 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Listo, ese es el resultado. ¿Entendió? Es facilito. Lo interesante es que nunca te sales del ámbito de los símbolos del alfabeto, ¿no? Porque si no, es complicado.
si te sales del ámbito de los símbolos del alfabeto. Pues aquí, por ejemplo, otro. ¿No? 3 menos A. 3 más chiquito que A. Entonces le digo base menos A. 4 más 3, 7. Y ni bien he usado una base acarreando. ¿Sí? C menos 1, B. ¿Cierto? B menos D. B es más chico que D. Entonces le digo base menos D es 1. Más B es C. Y ni bien he usado base acarreando. 0 menos 1. 0 es más chiquito que 1. Entonces le digo base menos 1 es D. Y ni bien usamos la base acarreamos, ¿no ve? D menos A es 3. ¿Cierto? B menos 1 es A. A menos 4 es 6. 5 menos 1 es 1. ¿Alguna pregunta? ¿Está aclarado esto de la resta? Sí, gracias. Ya. Ahora de la división. En la división sucede más o menos lo mismo, ¿cierto? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Es por aproximación. Le digo símbolos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, A, B, C y D. 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, A, B, C y D. ¿Sí? Eso. Ok, dividimos. Vamos a hacer cociente residuo, eso que sea nuestra respuesta. 0 dividido entre 0 no hay, ¿no? 0 dividido entre 1, 0, 0. Esto es 0, 0. 0, 0. 0 y 0. Todito esto es 0, ¿no? 0 dividido entre D a 0. Residuo 0. 1 dividido entre 0 no hay. 1 dividido entre 1 a 1. Residuo 0. 1 dividido entre 2 a 0. Residuo 1. 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 ¿No? Y todito hasta aquí 0. Residuo 1. Esto es división entera, ¿cierto? ¿Ya? 2 dividido entre 0, no hay. 2 dividido entre 1 a 2, residuo 0. 2 dividido entre 2 a 1, residuo 0. 2 dividido entre 3 a 0, residuo 2. 2 dividido entre 4 a 0, residuo 2. Decimos 0, residuo 2. 0, residuo 2. Y 0, residuo 2. En la división, el residuo siempre es menor que la base, ¿cierto? O menor que el divisor en este caso. 3 dividido entre 0 no hay. Esto sería 3. Esto sería 1, residuo 1. ¿Se entiende esto? Sería decirle, ¿no ve? 3 dividido entre 2, esto es a 1. 1 por 2, 2 menos 2, esto es 1, este es el residuo, este es el cociente. ¿No ve? El primer valor es el cociente, el segundo es el residuo. 3 dividido entre 3 a 1, residuo 0. Y luego aquí es 0, 3, 0, 3, 0, 3, así, 0, 3. ¿No ve? A ver, cualquiera de estos. 9 dividido entre 0, no hay. 9 dividido entre 1 a 9, residuo 0. 9 dividido entre 2 a 4, residuo 1. 9 dividido entre 3 a 3, residuo 0. 3 dividido entre 4 a 2, residuo 1. 9 dividido entre 5 a 1, residuo 4. 9 dividido entre 6 a 1, residuo 3.
9 dividido entre 7, A1 residuo 2. 9 dividido entre 8, A1 residuo 1. 9 dividido entre 9, A1 residuo 0. 9 dividido entre A0 residuo 9, 0 residuo 9, 0 residuo 9 y 0 residuo 9. ¿Correcto? Hay una forma, ¿no? A partir de aquí se forma así, fíjense, ahí lo disminuye. C dividido entre 0, no hay. C dividido entre 1, AC residuo 0. C dividido entre 2, A6 residuo 0. C dividido entre 3, A4 residuo 0. C dividido entre 4, A3 residuo 0. C dividido entre 5, A2 residuo 2. C dividido entre 6, A2, creo, residuo 0. C dividido entre 7, A1 residuo 5. C dividido entre 8, A1 residuo, ¿cuánto? 4, ¿cierto? Esto sería 1, 3. Y esto sería 1, 2. Este sería 1, 1. Este sería 1, 0. Y este sería 0, residuo C. ¿Sí? Eso. Ok. ¿Cómo se divide? Con letritas. Fíjense, se puede dividir con letritas. Con todo se puede dividir. Vamos a agrandar nuestro borrador. Ponemos por aquí y hacemos amarillo. A ver. Dividamos. 3, 4A, B. Dividido entre 6, 7, 8. ¿Ya? 3 dividido entre 78 a 0. 0 por 78, 0. 3 menos 0, 3. Bajamos el 4. Y 34 dividido entre 78 a 0. 0 por 78, 0. Restamos, esto es 34. Correcto. Aquí por aproximación, me dices, ¿no? 30, esto más o menos debe ser a 5. Vamos a hacer la prueba aquí abajo. 78 por 5. Aquí vamos a hacer, 78 por 5. El sistema de numeración 14. ¿Ya? Entonces le digo 8 por 5. Esto es, a ver, esto sería más o menos 5. Esto me resta, esto es el resultado. Les digo, esto me va a dar acarreo 2. Esto es 12. ¿Sí? No, mentira. Mal, muy mal. Muy mal, pésimo. 2. ¿Dónde está alguien escrito? 29C. Y 8 por 5, 9. C29, dice 29C o 29C. Estoy mal. 29C, dice su compañero. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Ok, 29C está así. A ver, vamos a restarle aquí, 29C, y vamos a ver si es que es verdad. Base menos esto, 2 más eso, C. ¿No? 1. 3 tendríamos aquí, ¿no? Base menos 9 es 5 más 3, 8. Vamos 1. Y esto es 0. Cabe una vez más, creo. El más 78. Vamos a hacer esto. Esto es C. 2, 6. Va 1. Eso es A. Va 1. Esto es 3, ¿no? 336. Sí. Creo que con 6 es la cosa. ¿Cierto? Por 6. Por aproximación, parece que es por 6. Esto sería 336. Pareciera, ¿no? Esto es 4, esto es 1 y esto es 6. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? 6 por 78 es 336. Sí. Sí. Está bien. 14. Bajamos B. Ya nos hemos dado cuenta que es muy grande. Más o menos 114. Eso debe ser por 3 debe ser más o menos. Ya, 78 por 3, a ver, esto sería 78, ahorita les digo, a 8, 1, 8A. Igual nos pasamos, a 2 nomás creo que es. ¿Ya? No alcanza, a ver, vamos a calcular. A 2 supuestamente es 112. ¿No? B menos 2 es 9. Esto es 3 y esto es 0. Sí. Listo. Acabamos de multiplicar, ¿no? Entonces su cociente es 62 y su residuo es 39. ¿Está bien? Uno más. A ver, uno más. Voy a poner el grandote. A ver eso. O mejor así. Okay. Aquí me lo voy a poner ya 3. Ok, 7, esto es a 0. Menos 0, esto es 7. 79. Parece que es por 2. A ver, vamos a agarrar. Esto sería 3A más 3A. Esto es 6, luego 1, y esto es 7. 76, creo que sí. Es a 2. Esto me da 76. ¿No es cierto? Esto me da 3. Esto es 3A. 3 entre 3A a 1. Esto me da 3A. Restamos. 0. Bajo B. B es a 0. Menos 0. Esto es B. ¿Cierto? Bajo el 0. De 0. A ver. Si le sumamos 3A más aquí. Esto sería 2. Llevamos 1. Y esto es B. No. A 2 nomás sería, ¿no? Porque nos pasamos. A 2, esto es 76. Restamos. Esto es base menos 6. Sería base menos 6 es 8 más 0. 8. Le bajamos 1. Esto es A menos 7 es 3. 38. Sí, 38 es más chiquito que 3A.
¿cierto? Este sería el cociente. Por aproximación. Entonces, las multiplicaciones, como lo he hecho aquí, por sumas, ¿no ve? Esto sería, esto es 2 por, ¿no? Esto sería ya 3 por. Es más fácil sumar que multiplicar, ¿no? ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Y qué podríamos hacer de la descomposición polinomial? Traducción, ¿qué cosa quieres de la descomposición polinomial? ¿Conversión? La conversión. A ver, ¿de qué sistema quieres? ¿Qué número a qué número? De sistema 6 a sistema 7. Ya, a ver, ¿qué número? Dime un número en base. 4105. ¿Este? 4105. Queremos saber. ¿Está bien, a ver? 105. No te escucho bien. Sí, está bien. Esto quiero saber cuál es su número que le corresponde en base 7. Fíjense, aquí las bases las estoy expresando en sistema decimal, ¿no? Ok. Lo primero, me fijo, este número está correctamente escrito en base 6, sí. Entonces, por descomposición polinomial, esto es equivalente a escribir 4 por 10, fíjense, más 1 por 10, más 0 por 10, más 5 por 10. ¿Ve? Por el lugar donde ocupan, el 5 ocupa la posición 0, la 1, la 2 y la 3. Nos venimos aquí. El sistema de numeración, fíjense, en base, tiene como símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de esos símbolos en sistema de numeración 7. Este es el alfabeto del sistema de numeración 6. El alfabeto del sistema de numeración 7 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me pregunto, ¿no? ¿Cómo se escribe 0, 6 en 7? 0. El 5 en base 6 en base 7, 5. ¿No? ¿Esto cómo se escribe? Esto en el sistema de numeración 6. El 10 en sistema de numeración 6 es equivalente al 6 en sistema de numeración 7. Entonces, listo, traduzco. 4 con 4 multiplicado por 6 elevado a la 3 más 1 por 6 elevado a la 2 más 0 por 6 elevado a la 1 más 5 por 6 elevado a la 0. ¿Ya? 6 en sistema de numeración, esto es equivalente a 6 elevado a la 1. ¿No ves? 6 elevado a la 0 es 1. ¿Correcto? Mejor aquí. 6 elevado a la 0 es 1. ¿Ves? 6 elevado a la 1 es 6. Si a este le multiplico por 6, ¿cierto? En sistema de numeración 7, esto es, sería, ¿cuánto sería? 6 por 6 en sistema de numeración 7. Uno, 5. ¿Sí? 5 veces la base más 1. ¿Cierto? Esto sería equivalente a 6 al cuadrado. Multiplicamos por 6. ¿Hasta cuándo necesitamos? Hasta 6 a la 3, ¿no ve? Esto es 6. 6 por 5 es 2, 4. ¿Cierto? Sigue. Y 4 bases, 4 por 7, 28 más 2, 30.
Correcto. Esto sería 6 a la 3. Luego, esto sería 4 multiplicado por 26 más 1 multiplicado por 51. Todo en sistema de numeración 7 ahora estoy haciendo. Más 0 más 5. ¿Cierto? Aquí le vamos a multiplicar por 4. Todo en sistema de numeración 7, fíjate. Todo estoy haciendo en sistema de numeración 7. Esto es 20... Esto sería en realidad 3. No. Sí. Sería 3. ¿Sí? Esto sería 1. Llevamos 1. 1 más 4. 1 más 3. 4. 4 por 4. Esto es 2. Llevamos 2. 2 más 1, 3. Y esto es 2. ¿No? Si me equivoco, me avisa. Ya, esto sería 23, 43. Más 51 más 5. Lo ponemos en vertical. Para no cometer errores. Esto es base 7, ¿no? Entonces aquí yo tengo 1, 2. Va 1. 3. Va 1. 4. 2. Entonces este es. ¿De acuerdo? Este está en número base 7. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Listo. Entonces, vamos a continuar con el avance. Vamos a ver. Bueno, hasta ahorita todo lo que hemos hecho ha sido con números positivos, ¿cierto? Todo, la teoría que hemos lanzado está para números positivos y en realidad, fíjense los símbolos del alfabeto. Los valores absolutos que les asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto también son positivos en nuestro entendimiento, ¿no? Pero también nosotros sabemos que en teoría de números enteros existen magnitudes negativas o valores negativos. ¿Cómo se representa esto en sistemas de numeración? Si bien es cierto, en sistema decimal nosotros utilizamos un signo, ¿no ve? Para decir menos 5, digamos. Podríamos también hacer lo mismo con los sistemas de numeración posicionales. Mientras tenemos entendimiento, inteligencia y ojos, podemos interpretar, está bien. Este tema que nosotros vamos a ver tiene que ver un poquito con cómo se representan los números con signo, no tanto, ¿no? Cómo se escribe un menos 5, digamos. Menos 5 se escribe menos 5 nomás. Si tú quieres escribir, por ejemplo, en sistema de numeración, qué sé yo, por ejemplo, en sistema de numeración 6, el menos 4105, pues es completamente válido escribirlo así, ¿ya? En terminología computacional, ya, esto ya nos estamos yendo, ¿no? Para cuestión de circuitería y para cuestión de arquitectura de computadoras, más propiamente. Siempre recordando, ¿no? Que la arquitectura de computadoras se define como aquel conjunto de funciones básicas que la computadora tiene para poder, entre comillas, entender lo que nosotros instruimos que haga el equipo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, vamos a ver los números con signo en una representación que no involucre demasiado espacio. Porque ahorita representar, por ejemplo, un número con signo en computación
podríamos utilizar todo un registro para el signo y otro registro para el número. Dentro de lo que es la computadora, nosotros almacenamos la información en registros, ¿de acuerdo? Y los registros, ¿qué cosas son? Son una composición de bits, usualmente, ¿no? Que me permiten almacenar metafóricamente ceros y unos, porque en realidad lo que se almacena es pura energía, ¿no? Más 5 voltios menos 5 voltios. Entonces, metafóricamente nosotros a eso le decimos 0 o 1. Por eso es que este sistema de numeración binaria es interesante para nosotros, ¿no? Porque a su vez es una metáfora para entender un poquito cómo es que este equipo electrónico que trabaja a nivel de pura energía puede representar información sin pérdida de valor, le llamaremos, ¿no? Con la potencialidad que tiene nuestros sistemas de numeración y nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Ok, estos registros, fíjense, son limitados en la computadora, la memoria es limitada. Y si hablamos, digamos, de memorias internas primarias que usa la computadora para poder hacer procesamientos, pues esas memorias son mucho más chicas que las memorias secundarias que nosotros manejamos en los discos duros. Entonces, en este sentido, uno no se puede dar el lujo de utilizar, fíjense, un registro para almacenar, por ejemplo, no podemos darnos el lujo de utilizar un registro entero, fíjense, para representar el 351, esto en un registro, ¿no ve? Y el menos, el símbolo, en otro registro. Porque ahorita los registros, mínimamente arquitectónicamente hablando, mínimamente en las arquitecturas de ahora, son de 32 bits. Fíjense, aquí hay 8 bits, aquí hay 8 bits, y aquí hay 8 bits, y aquí hay 8 bits. Eso significaría que yo estuviera utilizando una representación de 32 dígitos binarios solamente para representar el signo. Y eso es demasiado costoso en términos de administración de memoria del computador. Entonces, no nos conviene, fíjense, tener un registro solo para el signo y otro registro para la magnitud, ¿no? Del número, el valor del número. Por lo que en computadoras o para el diseño computacional se decide, ¿no? Agarrar tanto el signo como la magnitud, ingresarlos dentro de una representación con capacidad limitada. A partir de ahora, entonces, tenemos nosotros que reconocer que cuando trabajamos con números, si queremos hacer diseño arquitectónico, pues tenemos que reconocer que hay capacidades limitadas, ¿ya? Y eso es lo que se trabaja acá. A ver, en este entendido, entonces, a ver, nosotros teníamos varias cuestionantes que nos podríamos hacer. Uno, por ejemplo, era cómo representamos, ¿no es cierto?, menos 135. Uno es eso. Y la otra es cómo restamos efectivamente 0 menos 135, por decir. Y tú dices, pero si nosotros agarramos eso como resta y aplicamos la definición que tenemos de resta, si al 0 le restas 135, el resultado es infinito, ¿de acuerdo? Por la composición. Se sabe que los números se componen, entre comillas, ¿no ve? De manera infinita por izquierda con ceros. Entonces, si agarramos algorítmicamente el resultado, pues eso sería el infinito. En computadora, ¿pero cómo funciona? Fíjense, si nosotros, yo le digo, quiero restar al 0, quiero restarle 135, por decir, en sistema decimal, ¿no ve? Quizás le resto. Y vamos a hacer lo que sabíamos hacer, ¿no ve? Base menos 5 es 5, equivalente un 0 y resto, ¿no ve? Base menos 1 es 9, acarreo una base, ahí. 9 menos 3 es 6. 0 menos 1 es 9 y acarreo una base, ¿cierto? 9 menos 1 es 8.
Y así, ¿no ve? 0 menos 1, 9. 9 menos 0, 9. Pero como he usado base, entonces acarreo. Y 0 menos 1 es 9. Acarreamos 1 y seguimos agarrando, ¿no? La composición numeral al infinito supuestamente es. ¿No? Y por eso tiende al infinito, fíjense. Si utilizamos la definición que tenemos y asumimos que la composición numeral puede ir al infinito, es completamente correcto lo que estoy haciendo. En computación, fíjense, cuando nosotros tenemos esta resta va a tener una capacidad de contención. Ahora, por ejemplo, si yo le digo que la capacidad para hacer esta resta es de 5 cifras, entonces a lo sumo, fíjense, puedo tener una composición de 5 cifras aquí, le digo 135, entonces lo peor que puedo hacer es 5 cifras, ¿no? No puedo agarrar más. Esto ya es una limitación a la capacidad de representación. Entonces aquí fíjense, ¿cómo se resta? Se va a restar, ¿no ves? 0 menos 5 es 5. Esto sería 1. 0 menos 1, 9 menos 3, 6. Esto es 1. 9 menos 1, 8. Esto es menos 1. 0 menos 1, 9. Y sería 9. Menos 1. 0 menos 1, 9. Y ahí terminaría, fíjense, mi resta. ¿Y resta qué me ha salido? Me ha salido 99.865 en esta capacidad limitada de representación. ¿Ya? Y es completamente correcta esta operación. Y tú dices, no, pero si nosotros le decimos esto 0 menos 135 a la computadora nos va a responder menos 135, ¿cierto? Entonces ahí como que ya pareciera haciendo uso de álgebra, ¿se dan cuenta? Pero en realidad lo que se puede hacer aquí es interpretar ese resultado que tengo acá enmarcado en este rectangulito como el menos 135. Y tú dices, pero ¿y por qué? Ese resultado a mí me da como valor un número con signo. Hasta ahorita, nosotros todo lo que hemos restado, por defecto nosotros hemos dicho que el resultado es el valor numeral. Pero en este caso, se supondría que este resultado debería ser equivalente a esto, ¿no ve? ¿Cómo se hace eso en computación? Pero también hay que entender que es completamente correcto. Si a 0 le restamos cualquier número positivo, eso tiende al infinito. En computación, se acota. ¿Ya? Tenemos que hablar de capacidades limitadas. Ok, sobre la base de eso, entonces podemos definir lo siguiente. Fíjense, que nosotros vamos a tener números con signo y en realidad cuando yo quiero en aritmética, ¿no ves? Restar, por ejemplo, 0 menos 135 y el resultado me da menos 135, en realidad me está dando un resultado, es un número con signo. ¿De acuerdo? Eso, ¿ya? Y yo tengo que interpretar entonces que el signo ya está representado en ese resultado que me da. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, de manera natural realmente, a nosotros probablemente nos interesaría, independientemente de si estás o no involucrado en una resta, representar un número con signo, ¿cierto? Solamente porque necesito tener una magnitud negativa. ¿Cómo se hace eso en términos de computación? Lo que vamos a hacer para fines algorítmicos y de diseño es definir que dentro de los números, pues primero reconocer, ¿no?, que existen números enteros que son positivos y negativos. Y la diferencia entre esos dos es que prácticamente a los negativos se les antepone un signo, ¿cierto?, que me dice que el valor está por debajo del 0. Nuestra tarea entonces en este caso va a ser ver qué hacemos con ese símbolo, ¿ya? Y si es que nuestro sistema de numeración, que está fundamentado en el teorema fundamental de los sistemas de numeración, me ayuda
Porque en el teorema fundamental de los sistemas de numeración me habla de la composición, ¿no ve? Como parte de la formación de un número. ¿Qué pasa con los negativos, digamos? El símbolo solamente aparece una sola vez, ¿no ve? Porque no se dice, no se va restando sucesivamente, no. El signo aparece solo una vez para tipificar al terminar o para determinar el valor de ese número. ¿Ya? Entonces, otra cosa que nosotros observamos es que ese signo menos no pertenece al alfabeto, ¿no ve? De los símbolos que componen un número, pero tenemos que representarlo, ¿cierto? En este caso, como ya les había comentado, hay varias alternativas, ¿no? Ese signo, digamos, para decir que la resta me da un valor negativo, por ejemplo, yo tengo que tener ese signo inmiscuido o metido, digamos, dentro de mi representación numeral. El chiste es cómo representarlo. Nosotros, en nuestro quehacer normal cotidiano, pues para nosotros es sencillo. Le ponemos menos delante del número y todo el mundo entiende que ese es un negativo. En cosas limitadas, pues ese signo, cuando representa la cualidad del número y no la operación, pues ese símbolo es parte del número, ¿se dan cuenta? Si yo digo menos 12, eso es bien diferente a decir simplemente 12. ¿Ya? El menos 12 es parte del número que le da una valoración. En este sentido, entonces, lo que vamos a hacer es cómo nosotros vamos a ingresar o representar este signo como parte de la representación numeral. Y para eso vamos a utilizar una estrategia que trata de poner no todo un registro, ¿no? Para el signo, sino va de toda la representación numeral, uno de sus bits, lo va a destinar para indicar si es negativo o es positivo el número, ¿ya? Hay varias técnicas, ¿ya? Para hacer esta introducción, le llamaremos, o para ingresar el signo en la representación de un número. Nosotros vamos a utilizar una de ellas, sobre todo, y repito, ¿no? Nuestro interés es porque no nos interesa gastar demasiado espacio de memoria para solamente ponerle signo, ¿ya? En este caso vamos a tratar de utilizar el mismo espacio que tiene un valor y parte de ese espacio, lo más chico que podamos, lo vamos a utilizar para indicar el signo. ¿De acuerdo? Entonces, en arquitectura, como les comentaba, los datos se almacenan en registros. Y los registros, bueno, dependiendo, ¿no? Del tamaño o de la cantidad de bits que tienen la capacidad de representar, tienen distintas capacidades, ¿no? El bit viene a ser podríamos llamarle la unidad indivisible dentro de lo que es la representación de información arquitectónicamente hablando, ¿no? Y como sistema de numeración también es el elemento más chico que existe. Lo que nosotros utilizamos en la actualidad es 32 y 64 bits, más 64, ¿no? Pero todavía hay algunos softwares que corren a 32 bits. Nuestra variable int, por ejemplo, que manejamos en lenguaje de programación, hace uso de un registro de 32 dígitos binarios. Entonces tú puedes poner un número decimal en un int que pueda ser representado en 32 dígitos binarios, más 1 menos 1, digamos. ¿Ya? El de 64 bits utiliza el doble. El real, utiliza 64 bits para almacenar su información. Y así. Entonces, en este caso, fíjense, arquitectónicamente, yo ya no me puedo dar el lujo de pensar que un número puede añadirle ceros de manera infinita, ¿no? Ve a la izquierda, y siempre se va a respetar ese principio de la composición cuando se hace operaciones, por un lado. Y por otro lado, tampoco me puede dar el lujo de quemar un registro de 32 bits, fíjense, solamente para decirle menos, y otro de 32 decirle 12.
para representar -2. ¿Ya? En este sentido, entonces, el entender lo que son los recursos limitados de una computadora es bien importante. Por un lado, fíjense, esta es la capacidad que se puede tener en los registros internos de una computadora donde se almacena información para hacer operaciones rápidas, ¿no? Lo más usual es 8 dígitos, que es un byte, 16, ¿no? Que es una media palabra, 32, que es lo que se maneja bastante, que es una palabra, y el 64, que se define como una doble palabra. Y que también tenemos que entender que dentro de lo que nosotros manejamos como memorias, por un lado es el tamaño del registro donde tú puedes guardar una información, digamos, un entero, por decir, ¿no? Y por otro lado es cuántos de esos registros tu memoria tiene. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo kilo, eso quiere decir que tengo 2 elevado a la 10 registros, ¿no? Ahora depende de qué viene, ¿no? De kilobyte, o si solamente dices kilo, estás diciendo que tienes 2 a la 10 de esos registritos para almacenar. Entonces, estas otras medidas de capacidad también hacen referencia a la memoria, pero no tanto al registro, ¿de acuerdo? No es tan al registro, sino más bien a la cantidad de registros que puede tener tu memoria. Ahí viene, ¿no? El kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa, el zeta, el iota, el nona, así. ¿De acuerdo? Hasta ahorita nuestros discos que nosotros manejamos en la actualidad son estos, ¿no? De tus máquinas personales ya puedes manejar teras. ¿Eso qué significa? Que tienes 2 a la 40 registros para almacenar. ¿De acuerdo? Y eso se multiplica, ¿no es cierto? Si hablamos a nivel de la unidad mínima de información que es el bit. En el caso de las computadoras, pues el sistema de numeración que se utiliza para representar información es el sistema binario, por su sencillez y porque, fíjense, metafóricamente, es un sistema de numeración que se apega muy bien a la representación de la energía que se almacena, ¿no ven? La computadora más 5 menos 5 voltios, digamos. Más 5 voltios, 1, menos 5 voltios, 0. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es discretizar más o menos esos voltajes para representar información. Y por esa razón les decía que el sistema de numeración binario a su vez se constituye en una metáfora, ¿no? De representación de información. No es verdad que almacenas un 0. Se almacena menos 5 voltios. No es verdad que almacenas un 1. O sea, se almacena pura energía más 5 voltios, cosas así. Ya, entonces, todo lo que es nuestro equipo que manejamos es un equipo electrónico. Tiene mucho que ver con energía, con electricidad, con potencia, con voltajes y demás cosas. ¿Ya? Ok, entonces, para introducir el signo en la representación numérica, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una capacidad limitada. Por ejemplo, si agarráramos 8 bits, digamos, como la capacidad limitada de representación, entonces el 0, ¿cómo se representa internamente en la computadora? Se representa como 8 ceros. No es verdad que se pone un 0 y ya está, no. O sea, el 0 usa 8 ceros, ¿ve? El 1, ¿cuántos usará? 7 ceros, 1, así. ¿Ya? Así representa. Entonces, no puedes representarlo en unidades más chiquitas. El código ASCII, por ejemplo, es una codificación para los caracteres de tu teclado. Todo lo que tú miras está representado como un octeto, ¿no? Como un byte, y te lo puedes representar hasta 256 cosas diferentes. Entonces, la letra A, por ejemplo, que es equivalente al 65 en sistema de numeración decimal, se almacena así en la computadora. ¿Ya? Metafóricamente se almacena así. Fíjense, en un byte, si es que agarramos códigos ASCII. ¿De acuerdo? La arroba sería ¿no? El 64, fíjense, ese es. Así se almacena. Entonces, este cerito, ese más se almacena. ¿Ya? Entonces, tenemos siempre que pensar
en capacidades, ¿ya? Limitadas, recursos limitados, y precisamente porque tenemos recursos limitados, la información también que nosotros almacenamos tiene, ¿no?, espacios limitados, que se denominan los registros. ¿De acuerdo? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Fíjense, que si yo la letra A la puedo representar como número, la arroba como número, yo podría también representar cadenas, ¿no ve? Como números, porque las cadenas son una composición de lo que son los caracteres. Entonces, por esa razón que cuando tú usas una cadena, dependiendo, ¿no?, de tu arquitectura, puedes utilizar más de un registro. Los números, usualmente, dependiendo del cuánto valor tienen, utilizan un registro, ¿no?, de la tipificación. Los int, por ejemplo, un registro no las utilizan. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, como capacidad de almacenamiento un registro de 8 bits, yo ahí ya no podría almacenar el número 1023 en decimal, ¿correcto? Porque el 1023, fíjense, requiere de 10 posiciones binarias para representarse. Pero si yo me dice, no, mi registro es solamente de 8, entonces 1023 ya no entraría en ese número. Entonces es por esa razón, a ver, vamos a ver si es que lo tengo, que no he cerrado, qué pena. Lo cerré, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Java, ¿hasta qué número nomás se puede almacenar? Aquí puedes probar. Está eso dentro de las restricciones de rango que tienen, ¿no? Los valores numéricos o las tipificaciones y los valores. Por ejemplo, si yo aquí le digo int a, ¿no? Y veamos, yo quiero almacenar aquí el 123. En A yo quiero almacenar el 123, me va a dejar. Pero si en A yo quiero almacenar, por ejemplo, el 123, 123, 123 y 123, veamos si me deja. No. Ese número es muy grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la capacidad de almacenamiento que tiene este tipo de variable int no me permite almacenar ese valor. Entonces tú dices, ya, yo voy a hacer A, por ejemplo, 123, 123 por 123. Podemos engañar. Me deja. No sé si me dejará, ¿no? No sé si es verdad que me deja. Aparentemente aquí me deja. Y si vemos que esa me está saliendo un número negativo y tú dices, ¿qué? Yo he agarrado dos números positivos y me ha calculado un número negativo y tú dices, oh por Dios, esta máquina está loca. Está haciendo los cálculos de manera incorrecta. Y esto tiene una explicación. Y eso tiene que ver con las capacidades limitadas que maneja una computadora. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, sobre la base de eso, nosotros podemos decir, a ver, si nosotros utilizamos un octeto, por decir, ¿no ve? Para representar números, solo para ejemplificar. Por ejemplo, el 1 se representa así. ¿Ve? Ese 1 positivo. Si yo quisiera representar el -1, la clave es ya, el 1 aquí y otro registro para el menos, no da, ¿no ve? No da. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados como para estar echando a perder registros. Eso ya hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir este menos aquí adentro. ¿De acuerdo? Junto con el número, le llamaremos, le vamos a introducir así. ¿De acuerdo? Hay varias estrategias para poder introducir el signo a la representación numeral. Nosotros lo que vamos a revisar en el curso es una que se llama complemento a la base. ¿Ya? El complemento a la base es un procedimiento, ¿no?, que se hace para poder introducir el signo a la representación numeral. Y su forma es signo magnitud. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Supongamos que nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de esa cantidad de cifras. No sé, 8, 6, 5, 32, 100, no sabemos. ¿Sí? Si te dicen que tienes una capacidad de representación limitada, entonces lo que se va a hacer en esta estrategia para ingresar el signo es
decir que este dígito más significativo de la representación significa signo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros veamos algo aquí que no es 0, entonces para nosotros eso significa que el número representa un número negativo. ¿Ya? Pero si es que es 0, esto representa un número positivo. En sistema de numeración binaria eso es simple, ¿no ve? Porque ¿cuántos símbolos distintos tiene el alfabeto? 2, 0 o 1, no hay donde perderse. Entonces, si es 0, positivo. Si es 1, negativo. Entonces, esa es una de las razones también. Hay muchas razones porque el sistema de numeración binaria es interesante para diseño circuital. ¿Ya? Entonces, es muy fácil identificar con la información que tú miras si es que un número es positivo o negativo. Entonces, en este sentido, fíjense, si yo te digo que tengo un número o que tengo una capacidad de representación de 5 dígitos y yo te lo escribo ¿esto qué me puedes decir? ¿Es positivo o es negativo? En binario, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Positivo. Por ¿verdad? Pero si yo te digo fíjense que parece todo un número, ese número ya no es el valor que agarra todos estos numeritos acá. Este dígito lo mira, ¿no? Lo observa y dice, este es un número negativo. Ahora, ¿cuál número negativo es? No sé, pues hay que ir a averiguar. No es menos 5, no. ¿De acuerdo? Es otra forma de encontrar la magnitud aquí. Porque una opción era también decir, no ves 0 y aquí el número. 1 y aquí el número. No, les cuento que esta estrategia introduce el signo al número. Y cada que este es 1, entonces es negativo el número. ¿De acuerdo? Eso. Puede haber desbordes y todo. Por esa situación, por ejemplo, hace rato me ha calculado este resultado. Fíjense, esta multiplicación. Él ha calculado con un valor negativo. Ya, pero aquí, fíjense, no me ha advertido. Aquí me ha reñido. El número entero es muy largo, pero aquí no me ha reñido, porque ha agarrado un entero por un entero bien. Me lo ha conseguido y me lo ha truncado, ¿de acuerdo? Y me lo ha truncado el resultado a un valor posible, almacenable en un registro que está permitido para un entero. Pero la sorpresa es que me ha calculado un valor negativo. ¿Ya? Para todos los efectos, pues, esto está mal. ¿Ya? Pero no está mal, está bien. El chiste es que nosotros tenemos que entender algunas cosas dentro de lo que es la computadora. Lo dejaremos acá y vamos a continuar el día jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, Lizeth. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Chao, Lice. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.